Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 9 de marzo del 2024. Pues voy a comentar hoy vamos a comentar el capítulo 16 del Apocalipsis. El comentario, como siempre, que voy a dar es absolutamente espontáneo, no tengo nada preparado. Lo voy a leer en la traducción de la Reina Valera de 1960. Lo que voy a leer aquí en esta profecía de Apocalipsis 16 es lo que va a ocurrir hacia el final del reinado de la bestia. Ya estuvimos viendo cómo desde el capítulo 12 del Apocalipsis hasta el capítulo 22, hasta el final del libro, pues todo sigue un estricto orden cronológico, y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir hacia el final de ese reinado de 42 meses que va a durar el gobierno de la bestia, el imperio de la bestia, de este emperador, de este falso Mesías, que va a tener, como sabéis, un aliado religioso que es llamado el falso profeta en el Apocalipsis, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, de la Iglesia del Diablo en la tierra, de esta gran ramera. Van a ser dos, bueno, en realidad van a ser tres: Satanás, la bestia y el falso profeta. Satanás habrá descendido a la tierra, le habrá entregado su poder, su trono y su autoridad a la bestia, a ese emperador, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, y esta bestia pues va a tener un socio, un aliado religioso, que va a ser el líder de la gran ramera y que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Bien, pues voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando. Oí una gran voz que decía desde el templo. Aquí, cuando habla del templo, se refiere evidentemente al templo de Dios que está en el cielo, que es mencionado varias veces en el libro del Apocalipsis. No se refiere a ningún templo aquí en la tierra, ningún templo de piedra, se refiere al templo celestial que está en el cielo. Ya sabéis que en el cielo hay un templo, un gran edificio, un templo espectacular, una mansión, un templo donde ahí tienen su morada el Dios Padre y el Señor Jesucristo, ¿vale? Y ese es el templo celestial de Dios que es mencionado en muchísimos pasajes de la Biblia. Decía desde el templo a los 7 ángeles. Estos 7 ángeles, ya sabéis, son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Representan 7 ángeles, los 7 ángeles que son los que van a derramar estas 7 copas de la ira de Dios. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Os fijáis bien? Esas 7 copas, el derramamiento de estas 7 copas serán la ira de Dios contra los malvados, los que adoran a la bestia, los que adoren a Satanás, los que tengan la marca de la bestia, van a recibir entonces la terrible ira de Dios. Ahí va a comenzar la ira de Dios y luego la consumación, luego al final cuando sean arrojados al lago de fuego. Pero fijaos bien que el toque de las 7 trompetas, eso no será la ira de Dios. La ira de Dios contra todos estos malvados, los adoradores de la bestia, va a ser derramada cuando sean derramadas estas 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, las 7 trompetas, el toque de las 7 trompetas no tiene que ver nada con la ira de Dios. La ira de Dios será derramada cuando estos 7 ángeles derramen estas 7 copas. Y dice: fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Cuando habla aquí de la tierra no se refiere al planeta entero, evidentemente, se refiere al imperio de la bestia. Sabéis que el imperio de la bestia estará formado por 10 reinos, nada más, los 10 cuernos, esos 10 cuernos representan los 10 reyes, los 10 reinos que van a ser los aliados de la bestia. Por lo tanto, no va a ser un gobierno mundial de la bestia, va a ser un gobierno que estará formado por 10 reinos, ¿de acuerdo? Por 10 reyes. Pues lo va a derramar sobre la tierra, sobre ese imperio de la bestia. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fijaos, la primera copa de la ira de Dios va a afectar a todos los adoradores de la bestia y que adoren su imagen. Ya previamente, como estuvimos viendo el otro día, el mensaje del tercer ángel, habrá 3 ángeles que van a proclamar 3 mensajes. El mensaje del tercer ángel será un mensaje de advertencia. Antes de Dios enviar su ira, siempre da un mensaje de advertencia a los malvados. Si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su frente y en su mano, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, etcétera, etcétera, como leemos en Apocalipsis 14. Dios va a enviar un mensaje de advertencia cuando
se comience a implantar la marca de la bestia. Millones de personas evidentemente no van a hacer caso, absolutamente ni caso, al mensaje de este tercer ángel. Dirán seguramente que es era un ángel de Satanás, es lo que van a decir. No harán ni caso, se pondrán la marca de la bestia, adorarán a la bestia y a su imagen. Pues aquí van a tener las consecuencias. La terrible consecuencia cuando el primer ángel derrame esta primera copa, dice que les va a salir a los hombres que tengan esta marca de la bestia y que adoren su imagen una terrible úlcera maligna y pestilente. Es decir, que echará una peste, será repugnantemente maloliente y muy dolorosa, maligna, una especie de tumor, una úlcera, a todos aquellos que se hayan dejado marcar en la frente y en la mano derecha. Una terrible llaga, una úlcera, para todos aquellos que hayan rechazado el mensaje del tercer ángel, ese mensaje de advertencia que Dios habrá proclamado. Por medio de ese ángel habrá proclamado ese mensaje de advertencia, de aviso, y estos que se hayan puesto la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen, van a recibir esa terrible llaga, esa terrible úlcera o tumor en su piel, maligna y pestilente, repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿A qué mar se está refiriendo? El imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, va a estar alrededor del mar Mediterráneo. Va a ser una nueva restauración del imperio romano que va a llegar prácticamente hasta la India, hasta Persia. Va a abarcar todos los territorios que formaron los antiguos imperios de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Entonces va a abarcar toda esa región, y el mar que se encuentra ahí, el mar central que comunica todos esos territorios, es el mar Mediterráneo. Por lo tanto, yo estoy convencido que sin ninguna duda, cuando habla aquí del mar, pues lógicamente no se refiere a todos los mares del planeta Tierra, a todos los océanos, no. Va a ser sin ninguna duda el mar Mediterráneo. Se va a convertir en sangre como de muerto. Una especie de masa acuosa de color negro, de color parduzco. Así es como se va a convertir el mar Mediterráneo. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Va a morir la vida, va a ser destruida la vida en el mar Mediterráneo cuando sea derramada esta segunda copa que va a arrojar el segundo ángel. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Igual, esta terrible ira de Dios evidentemente va a ser derramada sobre el imperio de la bestia, en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, no sobre el planeta entero, en el imperio de la bestia. Y cuando habla aquí de los ríos, sobre los ríos y las fuentes de las aguas, se refiere a los ríos y a las fuentes de las aguas que se encuentren en todo ese territorio, en todo ese imperio de la bestia, en todos esos territorios. Se van a contaminar también los ríos y las fuentes de las aguas, se convertirán en sangre, algo pues igual que ocurrió, por ejemplo, en Egipto, cuando Dios derramó las 10 plagas sobre Egipto. Una de estas castigos, de estas plagas, fue que se convirtió el río Nilo, en sangre, rojo, como sangre, en sangre. Pues igual va a ocurrir en el futuro imperio de la bestia. Los ríos, las fuentes de las aguas y los ríos se van a convertir en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, por lo visto hay un ángel de las aguas, un protector de las aguas, un ángel, aquí lo dice bien claro, que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo. Aquí se está refiriendo evidentemente al Padre Celestial, el que es, el que eras y el que ha de venir. En el Apocalipsis se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, no se refiere a Jesús. Porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Fijaos, en ese imperio de la bestia, pues habrá comenzado la persecución contra los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, se les llama los santos. Derramaron la sangre de los santos, les cortaron la cabeza, y ahora viene la venganza, la ira de Dios, la venganza de Dios contra todos estos malvados hijos de Satanás que se dejaron marcar, que adoraron a la bestia, que adoraron a su imagen.
pues sobre estos asesinos Dios va a derramar su terrible ira. Y dice este ángel, el ángel de las aguas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Lo sabéis? Los ríos, las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. El agua potable del imperio de la bestia se va a convertir en sangre por esta terrible plaga de la ira de Dios. Tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, efectivamente. Será la justicia de Dios, la venganza de Dios. Por eso es que la venganza es de Dios, no es nuestra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos vengarnos nosotros mismos. A muchísimos cristianos verdaderos les habrán cortado la cabeza, les habrán degollado, y por lo tanto, pues esta es la terrible paga que Dios les va a enviar como venganza, por haber asesinado a millones y millones de santos. Se lo merecerán. También oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. ¿Lo veis? Se está refiriendo al Padre Celestial, no se refiere al Cordero, a Jesús. En el Apocalipsis hay una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y Jesucristo, el Cordero. ¿De acuerdo? A Jesucristo nunca en el Apocalipsis se le llama el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, aquí se está refiriendo únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Lo veis? Dios el Padre es justo. Por eso es que va a tomar venganza cuando derrame estas terribles 7 copas de la ira, de su ira. Va a ejecutar justicia contra aquellos que persiguieron y asesinaron a los santos de la Iglesia de Cristo. Sus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, estas 7 plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Va a derramar su copa sobre el sol. ¿Esto qué significa? Que el sol va a aumentar su poder calorífico de forma espectacular y va a afectar al imperio de la bestia. Evidentemente no va a afectar al mundo entero, sino a lo que será el imperio de la bestia, y va a quemar a los hombres con fuego. A los malvados se van a asar, van a ser quemados por fuego. Alguno podrá preguntar lo siguiente y podrá decir: bueno, ¿y los cristianos verdaderos, los santos, que en ese tiempo estarán siendo perseguidos, cuando ocurra esto, qué pasa? ¿Que también los santos de la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, van a ser quemados con este fuego? Pues mira, la respuesta es bien simple. Nosotros vamos a conocer perfectamente, pues ya sabéis que el libro del Apocalipsis es el libro más importante de toda la Biblia. Y en ese tiempo, cuando veamos que se están cumpliendo estas profecías, que las 7 copas de la ira de Dios comienzan a ser derramadas sobre los malvados, pues los cristianos verdaderos que están en la tierra, que todavía estén vivos, pues sencillamente cuando vean que estas profecías se están cumpliendo, pues ¿qué es lo que harán? Pues sencillamente esconderse en casas, en edificios, para que ese fuego, ese terrible poder calorífico del sol, no los queme, no los abrase. Sabremos que se están cumpliendo la profecía y por lo tanto sencillamente pues nos refugiaremos, yo qué sé, en cuevas, en edificios, para que ese terrible poder calorífico del sol no afecte a los verdaderos cristianos. ¿Y qué va a ocurrir con estos malvados, estos canallas, cuando vean que son abrasados, que son quemados por el poder calorífico del sol? Por dice que van a blasfemar, van a insultar al Dios Padre, el cual tiene el poder sobre esas plagas, y no van a querer arrepentirse de sus crímenes, de sus pecados, de sus maldades, para darle gloria a Dios. ¿Lo veis? No van a querer arrepentirse. Los malvados, los impíos, estarán viendo todas estas plagas de la ira de Dios y no van a querer arrepentirse. Y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir cuando el quinto ángel derrame su copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
sobre el trono de la bestia. ¿Qué significa sobre el trono de la bestia? Sobre su centro de poder. Su centro de poder, que yo creo que va a ser en Roma. En la ciudad de las 7 colinas se va a estar el centro de poder de la bestia, de este emperador, de este nuevo imperio romano restaurado. Pues es ahí en la ciudad de Roma donde va a tener el centro de poder. Ahí va a estar su trono. Y su reino se convirtió en tinieblas, es decir, el imperio, su reino, el imperio de la bestia, se va a convertir, se va a cubrir de tinieblas, se va a oscurecer. Algo semejante a lo que ocurrió cuando Jesús murió en el madero, ahí en Jerusalén, que ya sabéis que también vinieron tinieblas, vino oscuridad, una oscuridad sobrenatural. Pues igual va a ocurrir en ese tiempo cuando el reino de la bestia, el imperio de la bestia, se va a cubrir de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, refiriéndose a los malvados, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, es decir, esas úlceras que les habrán salido a los que tenían la marca de la bestia, esa terrible úlcera maligna y apestosa. Cuando se cubra de tinieblas, de oscuridad el imperio de la bestia, se van a morder sus lenguas de dolor. Fijaos el terrible dolor que van a experimentar todos estos canallas, psicópatas, asesinos, un dolor tan grande que se van a morder sus lenguas. Cuando se tiene un dolor espantoso, el ser humano llega a morder su lengua de tanto dolor, y van a blasfemar contra el Dios del cielo, contra el Padre Celestial, por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Lo ves una vez más, no van a querer arrepentirse de sus obras malvadas, de sus pecados, de sus crímenes, no se van a querer arrepentir. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Fijaos, el río Éufrates va a formar parte del imperio de la bestia. Está ahí en Oriente Medio, en la zona de Babilonia, de Irak. Ahí se encuentra el río Éufrates, pues ahí va a ser derramado la sexta copa de la ira de Dios. Y el agua de este río se secó. Se va a secar el río Éufrates, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Fijaos, aquí cuando habla de los reyes del Oriente, ¿a quién se refiere? Pues al oriente del imperio de la bestia. Habrá reyes, habrá gobernantes que van a cruzar, al ya haberse secado el río Éufrates, van a cruzar sus ejércitos, perfectamente podrán cruzar el cauce seco del río Éufrates para dirigirse a Tierra Santa, a Jerusalén, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos reyes del Oriente, repito, se refiere a los reyes que existirán al oriente del río Éufrates. Al oriente del río Éufrates, ¿qué territorios se encuentran? ¿Qué países se encuentran? Pues se encuentran países como Irak, como Irán. Esos países, ahí habrá reyes que formarán parte del imperio de la bestia, y esos reyes, sus ejércitos, van a poder cruzar el cauce del río Éufrates, el cauce seco, porque este río se habrá secado. Y mira lo que dice ahora. Y vi salir de la boca del dragón. Cuando se habla aquí del dragón en el Apocalipsis se refiere a Satanás. Y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿Lo veis? Son tres. Satanás, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es esa segunda bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis, que será un líder religioso, por eso se le llama el falso profeta, y que sin ninguna duda va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Ese líder papal será este gran falso profeta que va a ser el aliado de la bestia. Por eso dice que de la boca de estos tres, de la bestia, es decir, del emperador, la bestia, recordad, será el emperador político. El dragón es Satanás, y de la boca del falso profeta van a salir tres espíritus inmundos como ranas. Tres espíritus inmundos, tres demonios, tres espíritus. Se les llama inmundos como ranas, porque son espíritus inmundos, como son inmundas las ranas. Las ranas es uno de los animales inmundos prohibidos por Dios al pueblo de Israel para que lo consumieran, para que lo comieran. Es uno de esos animales inmundos. Son las ranas, son el cerdo,
el marisco, etcétera, etcétera. La Biblia habla de los animales inmundos y las ranas es uno de estos animales inmundos. Bien, pues estos tres espíritus que van a salir de la boca de Satanás, de la bestia y del falso profeta, pues van a ser inmundos, espíritus inmundos como las ranas. Esa es la correcta traducción, no como dice aquí, tres espíritus inmundos a manera de ranas, dice la versión Reina Valera del 60. Eso es una traducción estúpida, eso es falso. Porque uno lee este versículo aquí en la Reina Valera y puede creer que esos tres espíritus inmundos se van a parecer a las ranas, van a ser como ranas. No que sean parecidos a las ranas, que tengan un aspecto físico como las ranas, eso es estúpido. Esto es una mala traducción. El texto griego dice tres espíritus inmundos como ranas. Esa es la traducción correcta. Así es como lo dicen los textos griegos. Inmundos como ranas. Las ranas pues son animales inmundos y estos tres espíritus también serán inmundos. Por eso dice inmundos como ranas. Pues son espíritus de demonios. Fijaos, ahora se les llama aquí demonios. Los espíritus inmundos son los demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad, atención. Estos tres demonios, estos tres espíritus, van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo. Aquí cuando habla de los reyes de la tierra en todo el mundo, no se refiere al planeta entero, se refiere a los reyes que serán los aliados de la bestia, esos 10 reyes. Cuando dice aquí en todo el mundo, no se refiere al planeta entero. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando aparece la expresión en todo el mundo entero, se refiere solamente al Imperio Romano. ¿De acuerdo? Cuando dice aquí que van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, se refiere a los 10 reyes aliados de la bestia que están en el mundo, en ese imperio de la bestia. Van a convencer esos 3 demonios, van a convencer a esos gobernantes, a esos 10 reyes de la tierra, no se refiere al planeta entero, sino al imperio de la bestia, para convencerlos para que reúnan sus ejércitos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Van a intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra, van a luchar contra Cristo, ¿de acuerdo? Y por eso es que estos reyes del oriente del río Éufrates, pues se van a dirigir hacia Jerusalén para entablar batalla contra Cristo. Serán los ejércitos de la bestia. Esos reyes del oriente no van a dirigirse hacia el occidente para luchar contra la bestia, eso es falso, eso es una mentira del diablo. No van a luchar contra la bestia, no va a ser una guerra entre la bestia y los reyes del oriente, va a ser una guerra de esos ejércitos del imperio de la bestia, una batalla para luchar contra Cristo, ¿de acuerdo? Se van a reunir para hacer la guerra contra Cristo y contra su ejército, contra sus ejércitos celestiales, los ángeles. Bien, pues sigo leyendo y comentando. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fijaos que no dice para reunirlos para la batalla de Armagedón. El Apocalipsis no habla jamás de ninguna batalla de Armagedón. Eso es una estupidez, eso es mentira. Habla de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso y que se va a entablar a las afueras de Jerusalén, ¿de acuerdo? En Armagedón, en ese valle, en el valle de Megido, donde se van a concentrar los ejércitos de la bestia. Se van a concentrar las tropas de la bestia para luego dirigirse hacia Jerusalén, ¿de acuerdo? Para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero en Armagedón no va a ocurrir ninguna batalla. Lo que dice el Apocalipsis es que ahí se van a reunir, se van a concentrar las tropas, los ejércitos de la bestia, y luego se van a dirigir hacia Jerusalén, ¿de acuerdo? La Biblia lo que habla es de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que no tiene que ver nada con ninguna batalla de Armagedón. Apocalipsis no habla de ninguna batalla de Armagedón. Y luego dice Jesús, ahora aquí habla Jesús, y mira lo que dice. He aquí yo vengo como ladrón. Y dice Jesús, bienaventurado el que vela, es decir, el que está despierto, y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Esto qué significa?
Pues estar velando, estar despierto y estemos guardando nuestras ropas para que no andemos desnudos y vean nuestra vergüenza. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente para que andemos en santidad. Las ropas simbolizan nuestro cuerpo. Bienaventurado, feliz el que está despierto esperando la venida del Señor. Y guardamos nuestra ropa para que no andemos desnudos y vean nuestra vergüenza. Simplemente lo que significa es que andemos en santidad, como santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa cuando habla aquí de nuestras ropas. Y dice ahora, fijaos, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, esos ejércitos se van a reunir en un lugar que se llama Armagedón. Este es un lugar concreto que se encuentra en Israel. Es el Valle de Megido, ahí donde se van a concentrar los ejércitos de la bestia. Los reyes del oriente, los ejércitos de la bestia, todos estos ejércitos del imperio de la bestia se van a concentrar en Armagedón, ahí en Israel. Pero ahí no habrá ninguna batalla, no se habla en el Apocalipsis de ninguna batalla de Armagedón. Se habla de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso y que se va a efectuar a las afueras de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Fijaos, en ese templo celestial de Dios se encuentra el trono de Dios, el trono del Padre Celestial, que es descrito, que es mencionado en el capítulo 4 del Apocalipsis. Se encuentra dentro de este templo celestial, ahí se encuentra el trono de Dios. Aquí lo dice bien clarito el Apocalipsis. Una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fijaos, esto es lo que va a ocurrir en el mundo cuando este ángel, el séptimo ángel, derrame su copa sobre el aire. Hecho está. Va a haber truenos, relámpagos y un gigantesco temblor de tierra, un terremoto que aquí sí va a ser un terremoto planetario a nivel mundial como jamás se ha conocido en toda la historia de la humanidad. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Aquí cuando habla de la gran ciudad se refiere a Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén va a ser partida en tres partes por este gigantesco terremoto a nivel planetario. Y las ciudades de las naciones cayeron. Aquí cuando dice las ciudades de las naciones cayeron, aquí así se refiere a todas las ciudades del planeta Tierra, de todas las naciones. Todas las grandes ciudades van a ser totalmente destruidas, derrumbadas por este gigantesco terremoto planetario. Todas. Ciudades de América, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, todas las ciudades del planeta van a ser divididas. Va a haber una reestructuración de toda la fisionomía del planeta Tierra. Va a cambiar la fisionomía, la faz del planeta Tierra por este gigantesco terremoto planetario. Y luego dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Cuando se habla aquí de la gran Babilonia, se refiere a Babilonia la Grande, la Iglesia Católica Romana, que tiene su centro de poder en Roma. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es entonces, atención, cuando va a ser destruida Roma, la capital de la gran ramera, destrucción de la ciudad de Roma, que se describe en el siguiente capítulo, los dos siguientes capítulos, que son el 17 y el 18. Repito, es entonces cuando esta religión malvada, la Iglesia Católica Romana y todas las religiones falsas, van a ser totalmente destruidas. La ciudad de Roma, que es la capital de esta gran ramera, es cuando será destruida.
Dios la va a dar el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿De acuerdo? Roma va a seguir existiendo hasta el final. Hasta que, hasta el final del reinado de la bestia. Recordad, esa va a ser la capital del Imperio Romano, del nuevo Imperio Romano, que estará formado por 10 reinos, pues va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora. Esta destrucción de Roma es la que se describe con todo lujo de detalles en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, que veremos el próximo día. Y toda isla huyó, fijaos lo que dice. Todas las islas que existen en el planeta Tierra van a desaparecer. Se va a formar un solo continente en la Tierra, en el planeta Tierra. Todas las islas van a desaparecer. Van a emerger tierras del fondo del mar, y se va a convertir toda la Tierra en un solo continente. Por eso dice que las islas van a desaparecer. Y los montes no fueron hallados. Todas las montañas, las cordilleras de todos los continentes, de toda la Tierra, ya van a desaparecer. Fijaos el cambio tremendo que va a existir, que va a ocurrir en ese momento, cuando toda la fisionomía del planeta Tierra va a cambiar a causa de este gigantesco terremoto planetario que va a afectar a todo el planeta Tierra, va a destruir todas las ciudades de todas las naciones de la Tierra, los continentes van a cambiar, van a emerger tierras nuevas del fondo del mar y, sin ninguna duda, se va a formar un solo continente donde ya no van a existir las islas. Aquí lo dice, toda isla huyó. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento es como alrededor de 45 kilos. Fijaos lo que va a ocurrir en ese momento. Una caída de meteoritos a la tierra gigantesca, y cada meteorito va a pesar unos 45 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Una lluvia de meteoritos a nivel planetario que va a matar a millones de personas. Evidentemente, si hay cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, como conoceremos estas profecías del Apocalipsis, sabremos lo que va a ocurrir, pues para que no mueran cristianos verdaderos, para que no mueran santos, pues estos lógicamente se tendrán que ocultar en lugares bajo tierra, en cuevas, ¿entendéis? Para que no reciban esta plaga. Los que van a morir van a ser los malvados, los adoradores de la bestia, y los que tengan en su frente y en su mano derecha la marca de la bestia. Va a caer estos terribles pedruscos sobre ellos. Cada uno va a pesar como alrededor de 45 kilos, que los va a hacer papilla, los va a hacer picadillo. Aquí lo dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Van a blasfemar una vez más contra Dios, van a insultar a Dios por esta terrible lluvia de meteoritos que va a caer sobre ellos. Bueno, pues hasta aquí el comentario del capítulo 16 del Apocalipsis. Ya el próximo día vamos a entrar en los capítulos 17 y 18, donde se describe quién es la gran ramera, cómo va a ser la destrucción de la gran ramera, etcétera, etcétera. Eso, repito, va a ocurrir al final del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Allá hacia ese final es cuando la Iglesia Católica Romana y su capital, que es Roma, será totalmente destruida por fuego en una sola hora. Es todo lo que voy a explicar y a comentar el próximo día. Bueno, pues ya los hermanos que queréis aportar algún comentario sobre alguno de estos pasajes que he comentado, pues ya lo podéis hacer cuando queráis. Saludos, hermano Tito y demás hermanos, gracia y paz. Magnífica explicación que has dado, hermano Tito, sobre el contexto de Apocalipsis capítulo 16. Bueno, yo quiero dar mi aportación y quiero hablar sobre la ira de Dios. Esto es algo que nadie lo ha explicado y que los ateos pues no lo entienden. Así que paso a explicarlo. Resulta que los ateos tachan al Dios Padre de muchísimas maneras, por el simple hecho de tener ira, de tener odio.
o por el simple hecho de que mató a mucha gente en tiempo pasado. Dicen que es un Dios malvado, un Dios oscuro, o de que es un Dios asesino, etc. Pero estos ateos, como son tan ignorantes, no entienden que Dios aborrece la maldad, y evidentemente también aborrece a los malvados, a los pecadores. No los ama, sino que Dios solamente ama a sus hijos, los verdaderos cristianos, y a los que se arrepienten genuinamente y vienen al verdadero camino. A esos ama. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, o cuando mató a mucha gente en la inundación, era porque eran personas malvadas, y Dios pues no le gustaba ver que las personas hagan el mal. O también cuando ordenó matar, era una matanza justa. El hecho de que Dios tenga ira o odio o de que mate no significa que sea un Dios malo o de que Él sea un asesino. No, la Biblia dice que Dios es bueno, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, pero también es un Dios santo, un Dios justo que demanda pago por el pecado, y esa paga por el pecado es la muerte. El hecho de que Dios el Padre tenga ira, tenga odio o tenga el poder para matar no significa de ninguna manera que sea un Dios malo o que sea un Dios asesino o que sea un Dios oscuro, tal como lo tachan los ateos, sino que esta ira que Dios tiene es una ira santa, es una ira justa, ya que es su justicia. Voy a poner un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo tengo una arma y yo soy cristiano, amante de la paz, soy una persona pacífica, que no le gustan las guerras, no le gustan las peleas, ¿qué significa? ¿Que soy un cristiano asesino? De ninguna manera, sino que esa arma yo solamente la utilizo contra aquellos que quieren hacerme daño. Pues lo mismo ocurre con la justicia de Dios o la ira de Dios. Es algo que Dios solamente la utiliza con los malvados, con los pecadores, o su venganza. Sabemos que en el futuro Dios el Padre va a vengar la muerte de todos sus hijos, de todos los santos, ya que Dios el Padre es un Dios de venganza, es un Dios vengativo, pero es una venganza justa. Dios el Padre no tiene en Él algo que sea malo. No, la maldad no existe ni en Dios, ni en Jesús, ni en todo el reino celestial. No existe la maldad en el cielo. La maldad solamente existe en la humanidad, evidentemente no en todos los seres humanos. La maldad también existe en Satanás, en los demonios. En Satanás y en los demonios no existe nada más que maldad. En ellos no hay nada de bondad, ni tan siquiera un poco. Ellos sí que son seres malvados. Pero no Dios o Jesús, por el simple hecho de tener ira o tener odio, sino que son dioses que utilizan la justicia divina para con los malvados. Gracia y paz, queridos hermanos. Yo quiero dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 16 y bueno, realmente el hermano Tito lo ha explicado magistralmente. Es simplemente
pues poco más tengo que añadir. Lo que más me gusta es cómo Dios castiga a los malvados. Eso me da mucha esperanza y me reconforta muchísimo, porque vemos como en este mundo la maldad a veces no recibe ningún tipo de castigo, pero sabemos que Dios está mirándolo todo y tiene todo bajo control, y cómo va a castigar a los malvados. Y eso está en contraposición a esa doctrina falsa y diabólica que dice que Dios ama a toda la humanidad. Y si Dios amase a toda la humanidad, no castigaría a toda esa gente con las 7 copas de la ira. Por lo tanto, la verdadera doctrina es que Dios no ama a toda la humanidad. Dios Padre quiere que toda la humanidad se salve. Y el primer paso para salvarse es lo que predicó el Señor Jesucristo. Su primera palabra en el ministerio fue: arrepentíos. Tiene que haber un arrepentimiento y dejar de hacer la maldad. Y todas esas personas no se van a arrepentir ni siquiera cuando reciban esos castigos, porque no van a dejar de blasfemar contra Dios Padre. O sea, imaginaos, hermanos, el nivel de maldad que habrá en esas personas. Y bueno, pues nosotros sabemos que esas copas de la ira no nos van a hacer daño a nosotros. Estaremos en los campos de concentración, etcétera, los que ya quedemos vivos. Los que no, pues nada, no pasa nada, les cortarán la cabeza, pero será como un abrir y cerrar de ojos. Ya estarán con el Señor Jesucristo, la iglesia arrebatada y los ejércitos celestiales y todos para bajar al milenio, ¿no? Entonces, bueno, tampoco pasa nada por morir por Cristo. Pero, hermano, yo me quedo con que Dios castiga la maldad y a los malvados. Eso me reconforta muchísimo y lo va a volver a hacer. Ya lo hizo en el Antiguo Testamento, en el diluvio, en Sodoma y Gomorra y en muchas otras ocasiones, y lo va a volver a hacer, y parece ser que eso ya no queda mucho tiempo para que eso ocurra. Esto que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 16. Estéis donde estéis en ese momento, recordar todo lo que habéis aprendido durante todo este tiempo de estudio bíblico y aplicarlo en vuestra vida, y no lo olvidéis. Y aunque no tengáis la Biblia en la mano porque estéis en los campos de concentración, recordar y guardar la fe y tener paciencia, hermanos, que los malos van a recibir su merecido, y eso nos tiene que consolar, hermanos, nos tiene que consolar muchísimo. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí mi comentario, y no os asustéis, aunque veáis esas copas de la ira, no os asustéis, tampoco os asustéis de la reacción que tengan esas personas, porque van a volverse todos como medio locos, gritando contra Dios, muy violentos. La bestia también va a reunir sus ejércitos para ir contra Jerusalén. Y bueno, pues no os asustéis, hermanos, simplemente estar tranquilos, porque como dice el Señor Jesús, creo que es en el Evangelio de Lucas: alzad vuestras cabezas porque la redención está cerca. Así que, hermanos, aplicar eso, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Hermano Tito, qué pena que me le meta por aquí, que está la parte privada, me imagino yo, no así. Bueno, de todas maneras, pero pues era algo que yo le quería aquí decir personalmente. Resulta que, acordándome de algo que le decía, yo decía que es lo que me falta por decirle al hermano Tito. Yo no sé si decirle a usted hermano o decirle primo, porque resulta que se me había olvidado. Yo soy Jorge Eliezer Castrillón Martínez y usted es Tito Martínez, ¿sí pilla? Entonces yo digo, bueno, yo eres por parte de mi mamá y usted por parte de su señor padre, ¿cierto? Bueno, por ese lado. Por otro lado, hermano Tito, gracias a Dios, ahí vea, no, pues estuve descargando los audios del Apocalipsis desde el primero, cuando usted comenzó capítulo 1, pues el primer capítulo, y todo eso lo acabé ahorita porque lo está escuchando con todo, con comentarios y todo.
cuando usted comenzó por los primeros capítulos, o el primer capítulo, hubo una recesión ahí y hubieron unos comentarios de unos hermanos. Se me fue el nombre, yo tengo como un poquito como mal, no tengo esa memoria que tiene usted, pero yo sí una memoria, como dice, pues de pollito. Pero entonces ahí hablaron unos hermanos que, hermano, mire que yo no estaba en lo mal como dice gente, ¿no? O como alguna vez le dijeron a usted hace muchos años, si usted se acuerda, que si la gente que lo seguía a usted o que estaba con usted eran titianos, ¿se acuerda de eso? Yo sí me acuerdo. Tengo mala memoria, pero a veces me acuerdo de cositas. Ahí sí, como digo yo, me acordé de un olvido. Entonces mi pregunta es, hermano, ahí un hermano también a usted pues no lo está alabando, pero pues sí le está dando, como se dice, hombre, lo que le dije, al pan pan y al vino vino, ¿sí me entiende? Entonces cuando las cosas son como son, pues hay que aceptarlas. Y uno le da gracias primeramente a Dios porque Él es que viene todo, y a usted por el esfuerzo que hace, ¿sí me entiende? Entonces estos hermanos que estaban ahí hablando, escuché que hay unos que son de aquí de Colombia, es más, escuché que son como que de Bogotá la capital de Colombia. No sé cuántos más hayan de aquí de Colombia que de pronto yo me pueda relacionar con ellos también. Sé que no estoy solo por acá, sé que hay muchos, sino que si es de Bogotá donde estoy yo, obviamente estamos lejos porque yo en este momento estoy por acá por la parte de Pereira, Risaralda, esto es montañoso, esto por acá es cafetero y toda la vuelta, porque como le digo, yo soy del Valle, yo soy de ahí de Cali y toda esa vuelta, que Cali es muy conocido y usted sabe por qué, Cali y Medellín aquí en Colombia, pero bueno, ese no es el cuento. Pero si estamos lejos, si está a la capital, pero pues al menos si cualquier cosa y usted que los conoce y puede pronto ahí, que pues mi número ahí está, todo ahí está disponible y pues para poderme relacionar con ellos y toda vuelta, porque no sé de todos los que hay inscritos cuáles serán, ¿sí me entiende? Entonces si cualquier cosita, usted que los conoce o algo, ahí puede hacer un comentario y les puede hablar ahí de mí, que si cualquier cosa pues bacano, porque no me siento solo, pues usted está por allá en Europa, en lo que sea, pero lejos y no lejos, pero sé que tengo más gente acá y toda esa vuelta. Y le cuento, hermano, vuelvo y le digo personalmente, ahorita sigo con el otro, sé que es larguito y todo eso, pero ahora me siento y sigo con el otro, hermano, porque de verdad que yo no sé, hermano, yo creo que esto era lo que sentían los apóstoles cuando el Señor les hablaba y dice que les abría el corazón y el entendimiento, valga la redundancia, para poder entender. Entonces yo digo que usted la siente, y yo sé que usted sabe qué es eso, hermano Tito, esa felicidad, ese gozo, esa llenura, como que a usted no le importa nada en la vida, es decir, todo le resbala de saber esto. Y obviamente, pues como le digo, como yo le digo a usted, Douglas, cuidado papá, como yo le digo a usted que estos estudios se los he visto usted hace mucho tiempo y los tengo, yo tengo en unas memorias PDFs y tengo unos audios y tengo todo eso de cuando usted hablaba cuáles son esos dos dioses llamados Yahvé y todo eso, y como le digo, yo vengo ya con esa doctrina del Padre y del Hijo y sí, el Espíritu Santo, pero pues no somos como los trinitarios, nunca me enseñaron eso desde niño, sino que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino el poder de Dios, el que levantó a nuestro Señor, el que nos redarguye a nosotros, el que sí me entiende, el que nos lleva a toda verdad y todo conocimiento. Bendito el Señor, perdón, por todo esto, sí me entiende, que nos revela a diario y que cada vez uno confirma más. Entonces, eso sí me gustaría que si ahí usted se diera cuenta, bueno, usted se da cuenta, cualquier cosa, entonces ahí yo estoy disponible. Y como le digo, hermano, no, es que si yo me agarrara a contarle todo lo que yo he tenido y toda esa vuelta, con este canal, es decir, con esta doctrina, con todo esto, no, hermano, entonces usted me dice, de verdad, como le digo, no sé si decirle hermano o primo, me diría, de verdad primo, que lo entiendo porque como le digo, el gozo es mucho, manito. Y así mismo yo esto lo comparto y lo digo y todo eso. Y quiere que le diga una cosa, hermano, aquí también entre nos. No por demás, ¿sí me entiende? Pero por usted, es decir, a más de uno le hablé de usted y le mostré cosas. Y ahí sí, hermano, los que van a estar para salvación, o fuera que en el momento no estaba, pero por usted me gané más de una persona que se puso a contra mía. Y mire,
después de tanto tiempo y de tantos años, porque fue de que yo comencé a seguir sus estudios. Y obviamente yo los estudiaba porque pues yo no iba a repetir como un loro lo que usted estaba diciendo ahí, ¿sí me entiende? Verificado con la Biblia y toda esa vuelta, ahí uno es que habla y ahí es que uno puede hablar con firmeza. Y gente que en la vida a mí se me retiró hasta amistad o lo que fuera, hasta mi misma familia, muchos. Ya luego con el tiempo me dijeron, ve Jorge, ¿verdad? Que vos que hablabas, que este tal Tito Martínez y que todo eso. Y yo le dije, ahí lo tiene, simplemente ahí está. Entonces por eso uno cada día ve más que mano, estamos donde es. No le quito más tiempo, manito. Yo sé que por allá ya es muy tarde, por aquí apenas van a ser las 6. Entonces, pero bueno, ahí me disculpa el atrevimiento por este lado. Gracias y paz, manito. Todo bien. Saludos hermanos, muy buenas noches. Voy a dar mi aporte con respecto a Apocalipsis capítulo 16 y voy a añadir un poco más de lo que dijo nuestro hermano Enrique. Es totalmente cierto que nuestro amado Padre Celestial no ama a toda la humanidad, y ese capítulo 16 del Apocalipsis, que es el testimonio de nuestro hermano mayor Jesús, demuestra una vez más de forma irrefutable que odia a los malvados. Clarísimo. Ese es un ejemplo que debemos tener y tomar también, porque no solo ese capítulo de la Biblia que habla que nuestro amado Padre Celestial odia a la gente malvada, por algo lo castiga. ¿Y por qué? Porque ellos prefirieron amar la maldad, y más todavía no se quieren arrepentir de todas esas maldades, no se quieren arrepentir. Ellos insisten en practicar pecado, y bueno, todo lo que hacen ahí en el reino de la bestia. Pero también durante la historia ha habido gente malvada también. Sigo. En el resto de la Biblia también se enseña que el Padre Celestial odia a la gente malvada. Tenemos por ejemplo a Sodoma y Gomorra. Todos sabemos perfectamente bien el por qué fue destruida estas ciudades. ¿Por qué? Porque la gente amaba la maldad. Y como está escrito en el Evangelio, el Señor puso como ejemplo a esas dos ciudades lo que le va a pasar a la gente los que no tienen temor reverente al Padre Celestial. Y el temor reverente es el respeto reverencial hacia el Padre Celestial. Eso es lo que significa. No es tenerle miedo, es una cosa aparte. Los demonios sí tienen miedo, como está escrito en Santiago ahí, porque ellos tiemblan, porque saben perfectamente bien que existe un Dios supremo. Los demonios reconocen que hay un Dios supremo, y es el Padre Celestial. Entonces, como está escrito ahí en el Evangelio, usó como ejemplo, y bueno, eso demuestra una vez más que el Padre Celestial odia a la gente malvada. Pero también hay otros versículos, como en Proverbios y otros textos más. Hasta en el Evangelio también se enseña, enseñado por el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 9. Ahí se enseña también odiar lo malo. Odiar lo malo. Y eso incluye a la gente malvada. Entonces, si yo estuviera en el reino de la bestia, yo me gozaría, porque obviamente nosotros vamos a huir con nuestros oídos a esa gente malvada, gritar o correr a, buscar la muerte. Y así.
Y yo lo que diría es que se merecen bien merecido a esa gente malvada, se lo merecen, porque ellos mismos prefirieron amar la maldad y no se quieren arrepentir. Es así de simple, se lo merece, pero bien merecido, generación de víbora, como dijo Jesús, hijos del diablo. Esa es la pura realidad, se merecen, pero bien merecido. Un buen castigo le falta a la gente malvada. Y por cierto, cuando llegue el juicio también, porque va a haber todo juicio, según el libro del Apocalipsis. Por tanto, cuando llegue ese juicio también el Señor va a enviar a los malvados al lago de fuego, como por ejemplo como se enseña en Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí demuestra de forma irrefutable también que el Señor Jesús no ama a los malvados. Clarito, ¿no? Súper clarito. Es una prueba irrefutable. Y si hay alguien oyendo una persona que le han enseñado esa doctrina que Dios ama a toda la humanidad, ya sea católicos romanos o mal llamado evangélico, y así solamente, pues entender de lo que estamos diciendo, que el Padre Celestial no ama a toda la humanidad, solamente a sus hijos verdaderos. Por tanto, reconocer que esto es así bíblicamente y cambiar otra forma de pensar. Arrepiéntanse y sigan la enseñanza que enseñó el apóstol Pedro en segunda de Hechos en capítulo 2 versículo 38 de Hechos. Seguir esa enseñanza, pero en el nombre del Señor Jesús, no en una falsa trinidad. Cuidado, Y obviamente el arrepentimiento tiene que ser genuino. Esto es lo que quiero comentar, porque la verdad que este capítulo es impresionante y los verdaderos hermanos que están ahí en el reino de la bestia van a ser testigos también de los que están vivos sobre estos sucesos. Y vosotros, sin duda alguna, van a estar contentos, ver con vuestros propios ojos y hasta huir de lo que está sucediendo ahí afuera, ya sea que estén dentro de un refugio, dentro de la cárcel o un lugar ahí oculto. Y bueno, va a ser algo único para cada uno de vosotros, hermanos. Y bueno, yo no estoy ahí donde va a habitar el reino de la bestia, pero yo estoy aquí en América Latina. Pero vosotros sí van a ser testigos de esos sucesos. Así paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Saludos, hermanos, gracias por los aportes que habéis enviado sobre Apocalipsis capítulo 16. Y bueno, quiero resaltar aquí unas palabras que ha dicho el hermano Enrique, tan ciertas, tan verdaderas, cuando dice que Dios no ama a todo el mundo. Pues claro que Dios no ama a todo el mundo. O sea, parece mentira que todavía haya gente que dicen que son cristianos, Por ejemplo, aquí tenemos a Ricardito. Ricardito dice que Dios ama a todo el mundo. ¿Lo enseña esa doctrina? Y ahora me iba a dirigir directamente a él. Pero a ver, chaval, ¿tú por qué enseñas esa espantosa doctrina de demonios de que Dios ama a todo el mundo? Que todo el mundo es nuestro prójimo, una espantosa herejía, que todos los malvados son nuestros semejantes. Eso es lo que enseña Ricardito. Que cualquier ser humano, sea malvado, sea un ladrón, sea un asesino, sea un estafador, sea un mentiroso, que es nuestro semejante, que es nuestro prójimo. Eso lo enseña Ricardito, este hereje. Y no te quieres arrepentir de esa espantosa doctrina de demonios, y que si Dios ama a todo el mundo, Dios ama a los malvados. Pero qué espantosa herejía es esa. ¿Qué blasfemia tan asquerosa y repugnante es la que tú enseñas, Ricardito? ¿Por qué no te quieres arrepentir de esas herejías, esas doctrinas de demonios que enseña?
que enseñas. O sea, ya lo ha explicado ahí en el mensaje que ha enviado el hermano Enrique. Si Dios va a destruir a todos los malvados, ahí lo leemos cuando descargue las 7 copas de su ira. Apocalipsis capítulo 16, que es el texto que hemos estudiado. O sea, si Dios amara a todo el mundo, a todos los malvados, como enseñan Ricardito, y millones de falsos cristianos y herejes, pues ¿cómo Dios va a enviar sus plagas y los va a destruir? A ver, piensa con el cerebro si es que te queda un gramo de cerebro, criatura. ¿Cómo todos los seres humanos van a ser amados por Dios? ¿Cómo todos los seres humanos van a ser nuestro prójimo, nuestro semejante? Si son malvados, si odian a Dios, si practican el mal, ¿cómo van a ser nuestro prójimo y Dios los va a amar? No es nuestro prójimo, ni es nuestro semejante, es nuestro enemigo, son nuestros enemigos. Eso sí, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, claro que hay que amarlos. No hay que pagar mal por mal, sino bien por mal, pero eso no significa que sean nuestros semejantes. La misma herejía, monstruosidad y doctrina de demonios que enseña la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, exactamente la misma es la que tú enseñas. Si Dios amara a todo el mundo, nadie se condenaría al lago de fuego. Nadie recibiría la terrible ira de Dios, mencionada ahí en Apocalipsis capítulo 16. Nadie, porque como Dios los ama, si Dios los ama, ¿para qué va a enviar esas terribles plagas? Y los va a destruir al lago de fuego. Si los amara a todos, nadie se condenaría, todos serían salvos, ¿lo entiendes? Voy a responder a lo que ha preguntado aquí el Jaime, sobre esto de que Jesús comía con pecadores. Fijaos la tontería que ha dicho Jaime. Voy a leer el pasaje bíblico y su contexto. Y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es decir, Jesús estaba sentado con sus discípulos. No fue buscando Jesús a los pecadores para sentarse en la mesa con ellos. No, al revés. Jesús estaba sentado en una mesa, sentado en sillas, alrededor de una mesa con sus discípulos. Pero ¿qué le ocurrió? Que entonces aparecieron publicanos y pecadores y también se sentaron ahí a la mesa con Jesús y sus discípulos. A ver, criatura, ¿lo entiendes o no? ¿Entiendes lo que acabo de decir o no? Jaime? Jesús no se sentaba a la mesa con los pecadores como si fuera amigo de pecadores para pecar con ellos. No, criatura. Estaba sentado con sus discípulos y había unos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús. Y voy a seguir leyendo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A ver, ¿te enteras, criatura, o no te enteras de lo que dice este pasaje? Jesús no iba buscando a pecadores para sentarse con ellos a comer y confraternizar con ellos, hacerse amiguitos de ellos. No digas imbecilidades. Jesús estaba comiendo con sus discípulos en una mesa, estaban ahí rodeando, sentados alrededor de una mesa, y de repente vinieron publicanos y pecadores y se sentaron con ellos. Así de simple. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Pues sencillamente, aquí lo dice. Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico. Es decir, aprovechó, ya que se sentaron ahí a la mesa publicanos y pecadores, aprovechó para llamarlos al arrepentimiento, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Lo entiendes, chaval? Jesús no iba por ahí para confraternizar con gente malvada, con pecadores. Eso es una subnormalidad, una herejía y una blasfemia. Jesús estaba sentado con sus discípulos y luego vinieron estos pecadores y se sentaron ahí a la mesa. ¿Para qué? Y ahí Jesús aprovechó para guiarles a la verdad, para exhortarles al arrepentimiento a esos pecadores. ¿Lo has entendido, sí o no?
O sea, el Jaime este pollo, lo que viene a enseñarnos, a decir es que, bueno, como la Biblia dice, como ese pasaje que he leído dice que Jesús comía con publicanos y pecadores, significa que Jesús pues confraternizaba con ellos, iba a buscar a los pecadores para sentarse con ellos a la mesa, pecar con ellos, confraternizar con ellos. Pero fijaos que eso es todo lo contrario de lo que dice ese texto bíblico que ya he leído. Era Jesús que estaba sentado solamente con sus discípulos, no con los pecadores. Luego vinieron unos publicanos y unos pecadores que se sentaron ahí, se sentaron en esa mesa, y ya Jesús pues se puso a hablar con ellos para exhortarles al arrepentimiento. Pero eso de decir que Jesús iba buscando a pecadores para hacerse amiguito de ellos, confraternizar con ellos, hacer comilonas con ellos, eso es una blasfemia. Una doctrina de demonios tan espantosa, tan estúpida, que no entiendo cómo personajes como esta criatura llamado Jaime pues enseña esa espantosa doctrina de demonios.